bastante en el mundo de las políticas públicas, que es condensar las ayudas del Estado en la pandemia a un único ingreso mínimo garantizado. Y existe evidencia histórica de que este tipo de estrategia ha funcionado en algunos casos, en otros no. Y nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, viene a contarnos hoy una historia relacionada con ese tema. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra este día viernes? Profesor. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué bueno, sí, efectivamente hay una discusión que está partiendo. No vamos a hablar de eso precisamente, oye, pero nos va a inspirar, porque recordando, la propuesta se trata de un ingreso básico universal, sí. A veces también se equipara al impuesto negativo, que es una asignación sin condiciones, no sé, 150.000 pesos por persona, que costaría aproximadamente lo mismo que los programas que están siendo mal evaluados, los programas sociales. Entonces, no es una locura la discusión, y de hecho se ha aplicado, como tú decías, Gaby, en algunos lados, con éxito por aquí. En fin, es una discusión muy interesante, pero está basado en un elemento fundamental que tiene que ver con los contratos. El contrato, en este caso social, que hace el Estado con la persona. Hoy día hay un contrato, y el contrato es que te ayudan, pero en la medida que vas teniendo más ingresos te van quitando la ayuda. Ese es el contrato de hoy. Claro. Y esto es un cambio muy importante, porque en el contrato del ingreso garantizado te ayudan y nunca te quitan la ayuda. En la medida que tú ganas más dinero, no pierdes ese beneficio. Y el motivo de esto es porque hoy día algunas personas lo que hacen, por ejemplo, es subdeclaran el sueldo que le pagan a las personas de menos ingreso, por ejemplo la nana, porque piensan que es legítimo ocultarle al Estado este ingreso de esta persona. ¿Por qué? Porque tú, comillas, la quieres ayudar, no quieres que el Estado le quite la ayuda. Entonces el resultado es que la gente subdeclara lo que gana, blufea, en fin, y piensa que eso es legítimo, que es una discusión interesante que tuviéramos, pero no la vamos a tener. Lo que quiero es mostrarle un ejemplo que motiva la discusión que sí vamos a tener, que es un caso muy concreto de una empresa en que se da algo similar. El tema es el ocultamiento. Sí. Si acaso es legítimo ocultarle al Estado, a tu empleador, este tema. Entonces, vamos entonces al caso. Pero antes que empecemos con el caso, como siempre, tenemos una encuesta en Twitter y quiero hacer esta pregunta antes que empecemos a analizar el caso y que empecemos a argumentar si es legítimo o no ocultar algunas cosas en la empresa. Así que vamos a la pregunta de Twitter. Pauta-CL, ¿es legítimo que los vendedores oculten a su empresa, suponiendo que esa empresa está en problemas, información clave para mejorar las ventas? Acá uno siempre se recuerda al caso La Polar, pero bueno. Alternativa A, sí es legítimo que oculten información porque los vendedores no ganan nada informando y los podría perjudicar. Y alternativa 2, no es legítimo si la información podría ser clave para que la empresa siga adelante. Así que ahí sean honestos también en sus respuestas. Piensen que ustedes son los trabajadores. Ahora sí, profesor, empecemos a analizar el caso. ¿Cómo no? Muy bien. Ahora hay un punto en La Polar, eso era derechamente ilegal. Sí. Así que no hay nada que discutir. En este caso, no vamos a hablar de algo ilegal, sino es algo que uno tiene dudas, oye. Entonces, pero es muy relevante, como les digo, y esto está basado, y ya vamos a entrar en el caso, en la teoría de contratos. La teoría de contratos es lo que es la materia que nosotros enseñamos en nuestro MBA, por si acaso, entre otros. Pasamos el dato. Solo pasando el dato. Entre otros por nuestro querido profesor Joaquín Poblete, que es uno de los grandes autores, oye, en este tema a nivel mundial. Y uno discute qué va a hacer la gente, se lo pregunta, se pregunta cómo evalúa la legitimidad, que es lo que acaba de decir la Gaby. Pero vamos al caso, oye, para que ustedes vean el contexto. Pues, oye, esto se trata de una empresa que se llama Hauser Food Products.
Hauser. Es una empresa ficticia en realidad, el caso lo declara, que cambia nombres y cifras. Pero esto es una cosa muy común, lo que vamos a contar. Vende alimentos para bebés, y tiene una altísima participación, empresa muy exitosa, pero está enfrentando problemas, esto en los 2000 más o menos, porque hay cambios muy potentes en la tasa de natalidad, porque hay un cambio cultural y entonces los alimentos para bebés se están empezando a ver mal. La gente dice que las mamás tienen que cocinar, que los aditivos, en fin, y porque además está empezando a haber competencia internacional, en fin. Y aquí tenemos a nuestra típica protagonista, que siempre en estos casos es una recién egresada de una MBA, entre paréntesis, y es muy exitosa y ambiciosa, y está de jefe del área sureste de Estados Unidos con base en Atlanta. Pero el caso parte de una manera pesimista, porque ella dice, nuestros métodos actuales de venta son inadecuados, la gente en terreno parece no estar realmente involucrada en cambiar estos métodos. Y de eso se trata el caso. Y para partir, todo empieza con la estimación de metas de venta. Y la meta de venta se construye, y acá viene la primera pregunta, con un insumo fundamental. La meta del 2021. ¿Con qué dato fundamental se construye cada año? Con las metas del año anterior. Obviamente. Siempre es así, uno de alguna manera hace un copy-paste y hace algunos cambios, y este dato es muy importante porque ella se pregunta, bueno, pero ¿cómo logro subir esto? Y siempre le llama la atención, ya lleva unos años aquí, Florida, porque en el estado de Florida hay un manager que se llama Jay Boyer, y este señor es muy exitoso, fíjate, tiene un equipo muy afiatado, se apoyan mutuamente y tiene una característica muy curiosa. Siempre se pasa en 10% la meta, cualquiera sea la meta que le pongan, lo cual justo le da para el bono que tiene que ganarse y nada más. Entonces, esto llama la atención. Ella tiene como una sospecha y uno va a lo largo del caso descubriendo qué pasa. Cuénteme, no sé si se acuerdan, ¿qué pasa cuando alguien se extralimita? ¿Se acuerdan que hubo como un vendedor que se llamaba Fred, que llegó y empezó a sobrevender más allá de la meta, más del 10%? Sí. ¿Qué pasó? No, en este caso en particular, sus compañeros lo saboteaban, hasta sus órdenes de venta creo que no llegaban, o los productos que él pedía no se los pasaban para pasárselo al cliente. Decían como, no vengas a desordenarnos el naipe, nosotros todos cumplimos con la meta así. Se salió el libreto. ¿Y cuál era el libreto? A ver, ¿recuerdan cuál era el truco que tenía este señor Jay Boyer y que no le contaba a nadie que no fuera su equipo muy interno? ¿Se acuerdan cuál era o no? El tema era que había descubierto un mercado en particular y sin avisarle a los demás. Le vendía comida de guagua, comida de bebé a los asilos de ancianos. Efectivamente, eso era lo que él descubrió, el cambio demográfico de menos guaguita se transformó en más ancianos, sobre todo en Florida, y a ellos les encanta, sobre todo los que tienen problemas con los dientes, la comida de niños, pero ellos no le decían a nadie. De hecho, ¿por qué le vendían a los hogares de ancianos a través de los supermercados? ¿Por qué no lo hacían directo? ¿Por qué perdían ese margen? Ay, no me acuerdo, creo que era para que no los descubrieran, sí. ¿No? Algo así. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Eran muy astutos, no le vendían directo a los hogares de ancianos porque alguien podría descubrir en la factura algo extraño. Hacían el contrato a través de los supermercados, entonces era realmente algo invisible. Entonces la pregunta, oye, estamos claros, no había que salirse del libreto. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dicen que no quieren vender la meta más 11%? ¿Cuál es el problema? Porque no hay un incentivo adicional finalmente. Y van a empezar a aumentar también el objetivo para lograr el bono del año siguiente. Exactamente, ese es el gran problema. Ellos dicen, a ver, yo me gano un poquito, sí, si tú te extralimitas en la meta, ganas un pichintún,
pero después te suben la meta. Claro. Y como te suben la meta, entonces en el largo plazo tú pierdes. Y lo que más le gustaba al equipo de Jay Boyer es que tú tenías un empleo tranquilo, metas que entendía y los bonos siempre llegaban. Entonces ellos de alguna manera se coludían para no contar esto y no extralimitarse. Y esta situación, oye, en que la gente se frena, es muy conocida, se llama el Ratchet Effect. Y el Ratchet Effect es esta rueda, para que sepan, el ratchet es una rueda que gira en una dirección y no la otra. Entonces, ¿qué gira en una dirección? ¿Qué te sube en la meta? Nunca te baja en la meta. Entonces tú no quieres mover la ruedita, quieres mantener la meta donde está, y entonces no te mueves. Ahora, esto se da en muchos lados también. Por ejemplo, dicen los agricultores que cuando hay una meta para los temporeros, la cumplen perfecto y se van. No se mueven ni un pero justamente por lo mismo, no es porque sean flojos ni muchas cosas, tienen miedo al ratchet effect. Claro. Entonces, sí. No, pero es que estaba pensando justamente cuál es la solución entonces, porque ¿será eliminar simplemente las metas? ¿Será tener una conversación y generar tal vez metas de equipo? O sea, yo creo que tal vez podría ser por ese lado la solución. Estaba pensando en cómo se puede enfrentar esto. Claro, hay muchas formas. Yo mismo he trabajado en proyectos de ese tipo y mira, ahí la solución es compartir. Sí, lo que pasaba es un conjunto de cosas. Hay que compartir, hay que tener confianza en las personas. Volviendo a lo del ingreso básico universal, tú tienes que confiar que no te van a mentir y por otro lado, dar. Es compleja la solución. Yo quiero conectarlo con el problema del ingreso básico universal, porque, claro, si tú no confías y por otro lado la persona cree que es legítimo mentir, esto no va a funcionar. Entonces se necesita para romper el ratchet effect, por un lado, que la empresa confíe y comparta las ganancias con los trabajadores y los trabajadores sean honestos. Sí. Entonces, pero ahí, profe, lo que es un ingreso básico universal, ¿no se saca quizás el aliciente a la mentira? Mientas o no, te va a llegar la misma cantidad. Entonces quizás es justamente la solución al problema es ese, ¿no? Ese es el tema. Quizás hay gente que está pensando en sus casas o dicen, ¿cómo vamos a dar un ingreso universal? Quizás la plata no alcanza, la gente es pilla, quizás voy a tratar de inventar otro ruta y recibir 2 ingresos o algo por el estilo. Pero no, el problema, ese es un problema, pero el problema central es que si tú piensas que la persona tiene que comprarle leche a sus hijos y en vez de tener un programa que le da leche, le das el dinero, tú temes que vaya a comprar alcohol. Entonces, te fijas, tú cuando haces algo así y eliminas los 200 y tantos programas que te dan zapatos, leche y todas las cosas que tú piensas que la persona necesita legítimamente, el susto que todo eso se lo gaste en un plasma. ¿Te fijas? Entonces, el problema tiene que ver con la confianza, con la información. Y por eso estos experimentos son complejos. Hay lugares donde se han aplicado, pero no existe hoy día en la literatura una claridad de que esto es algo que funciona o no. Yo creo que es muy interesante discutirlo sin duda. Solo como un dato final, Andrew Yang, que fue precandidato, creo que el apellido es Yang, Andrew Yang, creo que sí, precandidato presidencial de los demócratas en Estados Unidos, no obviamente no fue candidato, ahora quiere postularse a Nueva York como alcalde y su plataforma es esa, él quiere un ingreso universal, básico universal para todos en el estado de Nueva York. Bueno, algo así vamos a ver cómo le va. Algo así existe en Alaska, fíjate. Bueno, eso es hoy, ¿eh? Entonces aquí el aprendizaje es cuando hay un cambio en el contrato, hay que pensar el nuevo contrato es legítimo, ¿qué va a hacer la gente? Eso es lo que tiene que ser parte de la discusión. Muchas gracias, profesor, por esa lección. Solamente como dato, en Twitter, la mayoría cree que no es legítimo que los vendedores oculten a su empresa información clave para mejorar las ventas. 84% versus 85% en realidad versus un 15%. Pueden seguir también participando en Twitter durante el día. Profesor, muchas gracias por esta clase y que tenga un muy buen fin de semana.